particular economía del artista, porque hay una economía precisa del artista. Y la economía es también variable de contexto para contexto. Lo que voy a hacer, porque eso vamos a hablar del sitio donde vengo, lo que voy a hacer es hablar un poco de mi experiencia entre los sitios que me muevo, entre Portugal y Alemania, porque vivo entre estos dos lugares de Europa. Voy a intentar de colocar la cuestión de la economía de los artistas y de esta idea de una precariedad de esa economía del artista a partir de este contexto, y vamos a reservar una parte del taller de hoy, vamos a llamar el taller de este momento de encuentro, para tener también vuestro propio aporte en relación a los contextos que no conozco tan bien. Es la tercera vez que estoy en La Habana, como empiezo a conocer un poquito mejor cómo las cosas funcionan, más no vivo ahí, no tengo la experiencia que vosotros tenéis, y me parece mismo que vir a hablar de precariedad para un contexto como el cubano, a veces parece un poco de locos, ¿no? Mas para mí también era una especie de provocación, porque las que tenemos que poner encima de la precariedad que todos los artistas tienen que vivir, una otra precariedad más amplia, que tiene que ver con un contexto social, político, económico, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a leer un poquito y avanzando también, que es cualquiera que haya seguido mis otras intervenciones en el contexto de este documento sabrá de mi interés por lo que me gusta llamar la economía del artista. Cuando me refiero a la economía del artista, estoy invocando literalmente una etimología de la palabra que viene del griego de oikos, que tiene que ver con la gestión de la cosa común, en primer lugar de nuestra propia casa. Los griegos usaban la palabra oikos y economía viene de ahí, a partir de la idea de gestión de la cosa común. Y la cosa común más pequeña, la unidad de la habitación, los sitios de agricultura, lo que sea. Entonces esa es la economía del hogar, esa unidad básica de lo que es común a una comunidad. La economía del artista es, por tanto, la gestión de su sobrevivencia, no solo individualmente, sino también en los grupos que forman, de manera más o menos formal o informal, para garantizar esa supervivencia. Hablar de economía del artista es, por tanto, hablar también de trabajo, de mercado, de fluxos y intercambios de capital con el estar ahí, y, por ejemplo, de ayudas y subvenciones, pero sobre todo es hablar de una cierta idea de comunidad y de los principios de la autogestión. Por último, significa hablar de cosas contradictorias, de autonomía y libertad por un lado, que asociamos siempre a la figura del artista, de todos los artistas. Puede ser un escritor, puede ser lo que sea, es algo que nos tenemos en mente. Y por otro, de precariedad. Esa palabra que tanto se ha utilizado y gastado en su uso. ¿Quieres cambiar la imagen? Este es un detalle de un trabajo de un amigo mío de Porto que tiene la gestión de un espacio que se llama, es un pormenor, un detalle del trabajo que se llama Mauro Cerqueira. Y para mí esta imagen había sido, tiene una especie de, es hecha con estos materiales, que solo trabaja con materiales que encuentra en la basura, en los sitios donde vive y todo más. O sea, esta idea de una violencia y al mismo tiempo de un soporte, al mismo tiempo de una cosa que está en una situación absolutamente precaria. Me parecía que era una imagen, cuando Anabel me ha pedido, hay una imagen, y me pensé, esa imagen puede ser esa imagen. Y porque también tengo muchas dificultades de empezar con una imagen de una persona que no conozco, de una persona que no es próxima, de un sitio, la gestión de este espacio de un sitio ha hecho cosas, voy a hacer más a frente. Son amigos para trabajar, más para beber, para comer, para todo, sí. Entonces, lo que vengo a hablar hoy no es de precariedad en su sentido político, económico, social más amplio. Espero poder hacerlo principalmente en torno a la economía del artista.
es inevitable que eso nos va a llevar luego a otras discusiones, sobre todo en torno de los contextos actuales, de las nuevas formas de colonización y extractivismo, de las guerras que hoy se pelean en tantos lados, como en Palestina o en Ucrania, por ejemplo, o los nuevos problemas llamados por la visión y acción global del capitalismo. Pienso, por ejemplo, en la crisis climática, en las relaciones entre norte y sur. Pienso también en los fluxos materiales e inmateriales del capital y, antes de todo, de los cuerpos. Porque cuando hablamos de materialidad y cuando hablamos de capital, nos olvidamos casi siempre de los cuerpos. Y tenemos que pensar que la crisis, las crisis que he hablado ahí, de la guerra, la crisis climática, los fluxos migratorios, de todo más, es una crisis de los cuerpos. Porque al final no hay como escapar al hecho de que tenemos un cuerpo. Podemos hablar de todo, podemos hablar del digital, podemos hablar de la economía inmaterial, podemos hablar de lo que queramos. En el final nos queda el cuerpo. Y es el cuerpo que tiene que comer, es el cuerpo que defeca, es el cuerpo que hace amor, es el cuerpo. No hay como ir a otro lado. Para mí. Empezaré intentando situar el problema desde mi lugar de origen, viviendo y trabajando principalmente, como decía, en Portugal y Alemania, esto es, en Europa. Luego, más al final, con vuestra ayuda, espero poder reconducir la discusión al hogar en que nos encontramos ahora, intentando averiguar con vosotros cómo trazar esta ecuación en un contexto con unas premisas sociales y económicas tan singulares como Cuba y la ciudad de La Habana, donde la noción de precariedad es la marca de sobreviviente del cotidiano. Entonces, ahora sí, lo puedes. Ahora quería hablar un poquito de esta figura del artista como marginal, que me parece que es muy importante porque está conectada con una especie de mitología en torno de lo que es ser artista. Lo que es ser artista. Hay una mitología en torno de eso. Entonces, en uno de esos encuentros inesperados que ofrece Google, cuando hablamos algo, estaba preparando una charla, porque es muy importante. Soy un artista que se hace en tránsito entre el profesor, no me gusta la palabra investigador, no me gusta nada, porque me hace pensar luego en poesía. Me gusta más ser un garimpero, ¿saben? Así, alguien que va en minero, algo así, que va haciendo, buscando algo. Sí, mas soy un artista que tiene estas funciones un poquito, los fluxos, de que ha estudiado arte, mas ha estudiado historia de arte, ha estudiado filosofía, lenguaje, y en mi trabajo tanto escribo como hago objetos y hago cosas no verbales, entonces me gusta mucho este tránsito entre territorios. Entonces, iba a hacer una conferencia, estaba buscando en Google y descubrí una imagen, esta imagen, que me ha despertado curiosidad y que me ilusionó momentáneamente. Con poca definición y desperdigada por varios sitios de internet, siempre sin referencia alguna, mostraba lo que parecía un extraño eslogan de una manifestación en Italia en los años 60 o 70. Intenté comprender el origen y el contexto de aquella manifestación, buscando una y otra vez en este archivo sin fondo que es Internet, pero no conseguí. No sabía el origen de esta imagen. La palabra, la frase, el eslogan era fantástico. El mainstream no pasará. Es una idea de... Sin embargo, cuando abrí la imagen, tras abrir la imagen en mi ordenador, me di cuenta inmediatamente de que el texto de la pancarta que daban los manifestantes había sido editado, sin mucho cuidado. Entonces, esto que se ve ahí, que hay una edición. Y entonces volví a Google y de repente apareció la imagen original. Lo puedes poner ahora. Esta era la imagen original. Alguien había editado fascismo para mainstream, que para mí era perfecto también, porque era una especie
solapaba el mainstream al fascismo. Bien, entonces conservé la imagen, las dos imágenes, y pensando que todavía la otra, que era una imagen editada, no era real, me podría hacer útil con todos los errores y con todas las decepciones. Para mí era una decepción de que en los años 70 ninguém había pensado en hacer una pancarta y mainstream no pasará. Bien, durante unos minutos aquella imagen funcionó para mí como un señuelo, como una posibilidad real, y eso, a pesar de su naturaleza fabricada, era lo que importaba. Más tarde quise volver a esa imagen, no la encontré en ninguna parte. Es una cosa muy frecuente en internet, una imagen está ahí y mañana no está más. Entonces, lo único que se me queda es la copia que ha guardado en mi disco, en mi ordenador. Un fantasma de una posibilidad. Sin embargo, el hecho de que una imagen falsificada y una de los millones de imágenes que aparecen y desaparecen todos los días en internet no la desmerece, sino por lo contrario. Esta imagen nos podrá ayudar a la idea del mainstream, el flujo principal, como un flujo totalitario. De hecho, pensar en el mainstream tiene que pensar, se dice orillas, por lo río, orillas, o las márgenes. Orillas. Yo escribí esto ayer en el avión, entonces no tenía acceso a Google para unificarse las palabras todavía. Entonces, cuando pensamos en el mainstream, pensamos en el flujo de un río con sus orillas y sus márgenes. Tenemos que pensar no solo el flujo, sino también las márgenes. Entonces, de hecho, pensar en la margen es pensar en el flujo, o los flujos, que es su contrapunto, y que constituye, si queremos darle un nombre, la corriente principal. El flujo es la corriente principal. Pensar en el margen implica pensar en ese flujo principal, en esa corriente en constante movimiento que corre el riesgo de elevarse todo por diante. Y pensar en estos dos espacios, en estos dos tiempos, el del torrente de la corriente principal y el espacio de la margen, de las orillas, significa inevitablemente pensar en el borde, en la frontera, en la línea límite que debemos cruzar para cambiar de tiempo y de espacio. Es siempre ahí, los cuerpos, cuando cambian de espacio, cruzan un muro, cruzan un río, cruzan un mar, cruzan lo que sea. Aparentemente estar en la margen es, por tanto, mirar esta corriente en movimiento. Vamos ahí y miramos los ríos que pasa, el flujo principal. Que es un resultado desde otro lugar, estamos siempre en un otro lugar, estamos afuera. Y esto es un proceso de desterritorialización. Estar afuera es un proceso de desterritorialización, que no es muy diferente del lugar de la marginalidad, sobre todo en su carácter inclasificable y a menudo salvaje. Sin embargo, para entender el río y sus orillas, sería mejor pensar en la confusión perceptiva que se produce cuando viajamos en una gran velocidad, en un coche, o en un tren, en un avión, lo que sea, y al mirar por la ventanilla pensamos de repente que estamos parados, mientras el paisaje exterior desfila rápidamente ante nuestros ojos. A veces tenemos esa sensación, si vamos mirando para el lado. En ese momento nosotros y el tren o el coche que nos transporta nos quedamos quietos y el mundo es lo que se mueve. De hecho, por extraño que parezca, siempre son las orillas las que se precipitan
mientras que el flujo imparable de la corriente principal no es más que el desplazamiento del punto A al punto B. Dos filósofos, un filósofo y un psicoanalista, Deleuze y Guattari, distinguen la velocidad del movimiento. Dicen que hay una velocidad que es intensiva y absoluta, y el movimiento es extensivo, es relativo. La velocidad es el carácter absoluto de un cuerpo que le permite aparecer en cualquier lugar. El movimiento es el carácter relativo de un cuerpo que se desplaza de un punto al otro. Esa es la diferencia entre velocidad y movimiento. Así, de repente la orija pierde su carácter estático y deja de ser solo el punto desde el cual vemos el fluir de la corriente, adquiriendo un carácter nómada y destorrentalizante. Hay un poder muy preciso en estar en la margen, estar en la orija. Cuando estamos en la orija no estamos parados, no nos quedamos siempre en el mismo lugar. Lo parece, pero no es. ¿Qué es? Creo que todos podemos reconocer que una parte importante del proyecto estético o político moderno se construyó contra la corriente dominante. Estamos hablando ahora históricamente, ¿no? Mirando para atrás. Es decir, en un intento de escapar a este torrente que es voraz, que se come todo. En el arte, la figura del artista como marginal. En 2013, escuché un artista inglés, Liam Gillick, contar su muy particular historia de la génesis del arte contemporáneo. Es muy interesante porque los artistas pueden hacer historia del arte sin tener que tener preocupaciones. Pueden hacer lo que quieren. No son historiadores de arte, son otras cosas. Y siguió paso a paso la reacción de los artistas a los intensos cambios sociales, políticos, científicos, tecnológicos en los últimos 200 años. Uno de los hitos que eligió fue el año de 48, en que Gillick destaca, entre otros acontecimientos, la creación del grupo de motards Hells Angels, que reunía a personas que se consideraban fuera de las normas sociales y a las que muchos veían como menos proscritos, marginales. De hecho, el nombre de este grupo organizado se inspiró en el apodo de algunos escuadrones de bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, que a su vez habían tomado su nombre bélico de una película de los años 30, dirigida por Howard Hughes. Este hilo narrativo también ayuda a explicar muchas de las contradicciones de la posguerra. Los mismos hombres que habían contribuido a sembrar el terror desde los cielos regresaron a casa incapaces de encontrar otra forma de mantener los ideales de individualidad, libertad y autonomía sobre los que se alimentaba la mitología del aviador. La creación de los Hells Angels tiene su paralelo en otros ámbitos de la sociedad de posguerra, donde la cultura de lo bando, que se afirma al margen del sistema, fue de viento en popa, adoptando diferentes formas: el rechazo de la vida burguesa, la acción con carácter disruptivo o el rechazo de la normatividad. En el arte encontramos varios ejemplos de un ideal de marginalidad en las neovanguardias del posguerra, que transformaron la práctica artística, pero siguieron cultivando la mitología engañosa del artista como marginado, oponiendo así ilusoriamente la multiplicidad del bando, de la banda, no sé si dice bando, un bando que se organiza un bando, o la multiplicidad de las manos. Entonces, este es el film de Howard Hughes, que ha inspirado el nombre, que le habían escogido Hells Angels, ¿no? Los ángeles del infierno, para un avión, era un avión muy particular, que era así, el primer avión. Pues no sé si lo saben, ellos tenían que hacer 25 misiones. Hasta medio de la guerra, ningún avión lo ha terminado. Sí, eran hombres muy jóvenes que sabían que iban a morir. Lo primer avión que había regresado era los Hells Angels. Entonces, esta es una imagen así. Es una imagen de los Hells Angels.
que ahora sí probablemente perciben mejor porque usaron estos capacetes alemanes, sí, todo eso. Sí. Y ahora vamos, de un modo simplista, de eso es lo que hablamos cuando nos referimos al deseo ejercido por la vanguardia de fusionar arte y vida. La estética busca la exterioridad negándose a separar el arte del mundo al que pertenece. El exterior del arte la arte se alimenta de su exterior. Entonces, yo decía que había una especie de desporto favorito del arte moderno, era buscar el exterior. Y vamos a pensar así. La arte normativa, y la arte normativa es la arte que está trabajada por la historia de arte, que está trabajada en el museo, y todo más. Esa es la arte normativa, porque la historia de arte está siempre retrasada. Siempre retrasada. Nunca, está siempre buscando entender, y está siempre buscando estructurar, mesmo fuera del estructuralismo, lo que está hecho, o lo que se está, en el peor caso, haciendo. Entonces, nunca es una cosa prospectiva, es una cosa perspectiva. Y es muy interesante pensar que si pensamos en el centro de este doble círculo, como el arte normativo, podemos pensar que en el arte moderno había un exterior muy largo. Y el exterior podría ser, desde luego, lo que no es arte. Pues podría ser, por ejemplo, la pintura, podría ser la literatura, la atracción por el exterior. La música se interesaba por la pintura. Había siempre un interés muy grande por todo el exterior. La arte se interesaba muy fuerte por la política, y la política era vista como una cosa que estaba afuera, ¿no? Estaba más próxima de la vida, de lo que se hacía todos los días, do que de otra cosa más. Entonces, había una idea de ir buscarlo afuera, que podría ser la mierda del artista, como Piero Manzoni, podría ser lo que quieran, y con eso poner en cuestión el centro de esta arte. La cuestión es que con el tiempo puedes avanzar hasta los círculos ficar muy eso ahí. Entonces lo que se pasa es que nos tenemos una especie de situación que en la que vivimos hoy, y no hoy, ayer, hoy, en los últimos 40, 50 años, en que parece que no hay más exterior. Porque todo fue hecho. Lo cotidiano, las cosas más básicas de comer, hablar, moverme, no hacer nada, es una acción artística. No hacer nada es una acción artística. Parece que es el límite de que no hay nada. Que, claro, podemos ir a buscar cosas con más de 100 años. El cuadrado negro, el cuadrado blanco, el aire, todo. ¿Ah? La mierda, que todo, no hay exterior. Esta es una cosa muy complicada, ¿sabe? Que es un poquito como en pensar que hoy la estética está en todo lado. La estética está en todo lado, es una palabra que se gasta mucho porque está en todo lado. El design está en todo lado. ¿Esto por qué? Porque hay una victoria de Pijo, ¿saben? Como en una victoria que no es verdadera, en el final es una derrota, que es una victoria de Pijo de la estética. Y de este deseo, que ahora puedes avanzar, más, de este deseo muy antiguo, que se ha empezado de un modo muy fuerte en las vanguardias tradicionales, históricas del final del siglo XIX y principios del siglo XX, de fusionar arte y vida. Arte y vida entendidas como dos cosas que se tenían que fusionar al límite. Es arte. Es una idea de elevar al límite eso. Y claro, hay fundado un partido político en Alemania, hay fundado una universidad libre. Había una idea de que los gestos del arte no se pueden separar los gestos políticos de la vida y también los gestos afectivos de la vida personal.
¿no? Y esto se vaya una vez más es lo que está afuera. ¿Cómo se dice lo que es arte y lo que no es arte? Es muy difícil porque en el límite todos estos gestos van en la dirección de decir no hay diferencia, hay una equivalencia, como vimos en trabajo de montadas antes, el anterior, hay una equivalencia, un flujo doble entre arte y vida. Este es un artista catalán. Puedes avanzar. Este es, agora não tenho, agora me falta meio a leyenda, mas sim, estes trabajos são também de Beuys que assinava estas notas, billetes de dinero, con esta idea de capital igual a Kunst, arte igual a capital, y toda esta idea de Joseph Beuys, esta idea de que nomeaba este objeto que es un objeto de troca simbólica, porque el dinero es un objeto de troca simbólica. Y entonces vamos avanzando. Sí, este de Mathieu Loret, que está haciendo una conversación directa con el trabajo de Beuys, lo hace lo mismo, mas pues arte igual a capital, igual a espectáculo. Yo no voy a comentar mucho, mas que entienden cómo se va ampliando y la crisis también está ahí. Vamos, porque la crisis de todas las industrias del entretenimiento, la idea de que la palabra cultura, que es terrible, la palabra cultura es terrible, porque cultura es lo que estamos haciendo aquí, mas también es lo que se está haciendo en Hollywood, mas también está haciendo en Bollywood, mas es también lo que se está haciendo todo lado. Esta es la cultura. Cultura es una palabra terrible, porque es una palabra que es como una basura. Es una basura, ahí la calentó. Este no se ve muy bien, porque se dice cultura igual a capital. Y este va exactamente poner este es de Alfredo ya es una... Sí, lo conozco. Y que es un trabajo que tiene esa... Esta es una parte, es un fragmento de un trabajo que pone en cuestión esa idea. Cuando se quita la palabra arte y se pone la palabra cultura, entramos en un otro nivel completamente diferente. Aquí se ve mejor. Cultura capital. Es así una especie de... es un corner. Es un corner. Y este me gusta mucho porque también es un trabajo que ha sido mostrado en Porto, en el Museo de Cerralves. Es un trabajo que una exposición que se llamaba A las artes ciudadanos. O sea, era la relación entre arte y política. Y Claire Fontaine tenía este trabajo que había sido montado dentro del museo, mirando el exterior. Funcionaba mucho mejor de noche que de día, porque era de luz, mas de día también funcionaba. Y me parece un poquito, ¿sabes? Como aquellos perros que están dentro de casa y cuando entras, son muy calmitos, ¿sabes? Es un poquito la misma cosa, porque es la idea de que el artista está dentro del museo diciendo cosas para afuera, porque está dentro del museo, está protegido. Es un poquito como alguien que está en su castelo, dice, anda, aquí puedes venir, que no tengo miedo de ti, pero estás dentro del castelo, protegido por las murallas. Porque el museo es el sitio, la galería, los sitios del arte son sitios protegidos, donde puedes hacer ciertas cosas, puedes hablar. ¿Cómo se dice el bobo de la corte? Se dice el bobo Bufón. El bufón. ¿Sabes? Los artistas muchas veces son como el bufón. Todo se les es permitido en cuanto bufón. De otro modo, se le corta la cabeza. Es el problema de trabajar en la calle, por ejemplo. Que cambia por completo. Cambia todo por completo. Es el espacio público en el sentido, porque es así, un museo es un espacio público. Mas não é um espaço público aberto, é um espaço público codificado.
Cuando la gente entra en un museo, es lo mismo que entrar en una sala de cine. Nos vamos a suspender temporariamente muchas cosas. Porque vamos a aceptar, por ejemplo, en el cine la ficción, o en el museo vamos a aceptar esto es arte. Y como es arte, puedo ver sexo, puedo ver todo. Mas si vas a hacer una performance haciendo sexo afuera del museo, acabas en la prisa. Es la diferencia, porque las codificaciones son muy diferentes. Y eso me parece muy interesante, cuando ella dice, capitalismo Yugoslavo, sí está cierto. Mas, de la posición del bufón, es una posición de que está con su posición muy protegida, porque está dentro del muro. Lo hecho de que está exacto dentro del muro me parece muy interesante, como una situación límite para eso que yo estaba intentando hablar con vosotros. Tenemos fronteras, la búsqueda de una exterioridad. Esta búsqueda se convirtió en el centro de la experimentación y de la experiencia estética, dando forma a un ideal de transgresión y resistencia a las imposiciones normativas. Pienso que podremos estar de acuerdo en relación a eso, pienso que con diferencias podremos estar de acuerdo en relación a eso. La historia del arte, y especialmente de los últimos ciclos, nos enseña que la atracción permanente por la exterioridad y la diferencia ha llevado a cruzar las líneas fronterizas varias veces en distintas direcciones. Dentro, afuera, fuera, dentro. Estoy aquí, ahora estoy ahí, ahora soy esto, ahora soy aquí. Por ello, hoy en día, esta atracción por el exterior y la reconfiguración centrífuga, o sea, afuera, de los campos de acción del arte se consideraban escenas marcas de la identidad moderna. Sin embargo, en un momento dado surgió un nuevo problema. ¿Cómo afrontar la desaparición de la exterioridad? El agotamiento del modelo transgresor, integrando a su vez en la corriente dominante, la norma. Cuando todo está en la norma, cuando no va afuera de la norma, ¿cómo mantener la posición de la imagen mitológica del artista como marginal? Voy a intentar responder un poquito a eso. Bien. La aparente victoria final de la estética, que le hablaba, ha borrado la mayoría de las líneas divisorias entre vida y arte. La noción kantiana de propósito sin fines ya no parece una distinción válida como condición para el arte. Tanto porque hay una mercantilización del arte, como hay una dilución del arte como actividad productiva, en que, por ejemplo, como decía, hoy hay una designificación del design masiva del mundo. El mundo se está estetizando en todos los aspectos. Y donde ahora todo parece relacionarse con la estética, desde las uñas, los gabinetes de estética para pintar sus uñas, al yoga, o el cuidado dental, o lo que sea, ¿no? No se trata de recuperar un paraíso perdido ni de lamentar la desaparición de un mundo. La cuestión más profunda es cómo entender el arte y su autonomía soberana en medio de esta nueva realidad en que las fronteras entre lo estético y lo no estético se han disuelto. La cuestión es cómo seguir pensando el arte como una actividad radical en un contexto en que la capacidad de cruzar fronteras y vivir al borde de la autodestrucción ya no son cualidades distintivas del arte. En un contexto en que las fronteras son difusas, invisibles y más operativas de que nunca. Creo que todos podemos reconocer la crisis general de los dispositivos que caracterizaban las sociedades disciplinares, como anunció Deleuze en su famoso post-scriptum sobre la sociedad de control. Mas también que esas mismas sociedades de control, tal como pudieron ser pensadas hace más de 30 años, son hoy dispositivos muy diferentes. Hoy, estes dispositivos son mucho más insidiosos, difusos, ondulantes, adaptativos, invisibles y aparentemente limitados. Hemos pasado de estructuras fijas,
e localizadas a estruturas volátiles que não sabemos como nombrar. Onde estão? Onde estão? Onde está quem controla? Não sabíamos muito bem há 30 anos. Hoy es difícil de saber quem controla o quê. En medio de esta reconfiguración de las viejas instituciones y sus aparatos fijos de dominación, la idea de frontera o de línea divisoria ya no parece operativa. O no parece operativa de la misma manera. Las fronteras imaginarias o reales cierran espacios que organizan la realidad. Y estos nuevos dispositivos parecen abolir las fronteras, al menos la forma que las solíamos imaginadas. Toda la narrativa que se ha construido en torno de la globalización, desde la crisis política y económica hasta las nuevas formas de acción militar o los fluxos migratorios que tienden a derivar las fronteras territoriales, no es más de que un síntoma de esos cambios. Como hemos visto con la reciente crisis financiera, el mayor problema no es el fin anunciado de ciertas estructuras modernas que ainda sobreviven junto a nosotros, sino tal vez el simulacro generalizado de un consenso que anuncia en muchos sitios el fin de la política, transformada en un espectáculo que nega toda la posibilidad de existencia de la acción política o el pensamiento utópico, la idea de que la utopía no es más posible. Este es un problema que en Occidente se discute todo el día. Y hay esa abolición de las fronteras de la idea de un mundo globalizado no es más que una ilusión provocada por esta narrativa que ha transformado los fluxos de capital en la corriente principal de nuestra convivencia planetaria. Una ilusión, por un lado, porque las fronteras no han dejado de existir. Invisibles y móviles, son quizás más eficaces do que nunca. Porque en muchos sitios, por ejemplo en Europa, ya no tenemos más la idea de que para ir aquí a colar tenemos que tener un pasaporte. No tenemos que lo hacer. Nos seremos más libres por eso. Porque las fronteras se abrieron para los fluxos de capital. Y la cuestión es, por otro, porque al mismo tiempo que esta narrativa de la globalización se afirma como un consenso, seguimos levantando muros de barreras físicas. Los últimos 20, 30 años han sido años en muchos lugares, ¿no? En México, en Palestina, en tantos otros sitios, estamos levantando muros físicos, muros reales. Y el capital es incorpóreo y fluye, ignorando toda la territorialización, pero los cuerpos siguen desafiando las fronteras, exigiendo la construcción de obstáculos circulatorios. Y por eso que decía en el principio que esta idea de que estamos en un momento de inmaterialización es una broma. Lo voy a hacer a todos, ¿no? Lo siento, ¿no? Hay un cuerpo, pero le hago. Bien. Todos. Esta es Ana Galardo, que está en Argentina. Ese es un trabajo que se llama Casa Volante. Es un trabajo que Ana marca un poco la idea de la precariedad, porque ahora estoy hablando de cosas muy más largas, y ahora es la idea de la precariedad del artista, en que ella se andaba con una casa, incluyendo su hija seguía ahí dentro también, y era una casa con el básico para vivir, y era una especie de imagen, de alegoría a la situación precaria de la vida de un artista, que tiene que hacer de todo un poco para sobrevivir, que vivió en Ciudad de México, había sido agente de artistas de cabaret, había hecho cosas muy diferentes, y es muy interesante pensar cómo que trabajó con las prostitutas en la rúa,
Isso me parece muy interesante pensar cómo era. Y ahí tenemos una vez más, cuál es la diferencia entre su vida y su práctica artística. Es la misma cosa, las dos cosas son la misma cosa, porque la economía del artista define también lo que el artista hace o no hace. Y ahí podemos volver ahora al dramatismo del título que había traído, ¿no? Era independencia o muerte, ¿no? La precaria economía del artista. Entonces la economía del artista se puede dramatizar de un modo que evoca viejas utopías. Sin embargo, los gritos de independencia o muerte son tan liberadores como contradictorios. Debemos al romanticismo la invención de la primacía de la autoría y la afirmación de la subjetividad como motor de la práctica artística. Esta idea, en el final, es tan iluminista como el resto de las narrativas modernas, ¿no? Es esta idea de que, sí, para tener un autor, tenemos que tener una subjetividad y una individualidad. No hay como separar estas tres cosas. El arte, y después hay otra idea que es muy interesante, que es la idea del arte en singular y el arte en plural. ¿Qué es el arte en singular y plural? El arte en el plural, el arte de las artes. La pintura, de la escultura, de la danza, del teatro, de la música. Y el arte en singular es esta arte que estamos hablando hace una hora de arte y ninguém me pregunta ¿qué es arte? Ninguém pregunta lo que es arte. Arte en singular. Todos lo asumimos que sabemos lo que es. Y todos lo asumimos que es una palabra que está arriba de una serie de cosas que pueden ser hechas en diferentes medios, en diferentes formatos, en diferentes formas, por diferentes personas. A todo eso llamamos arte. Y si estamos hablando de artes visuales, pues si estamos ahí podríamos estar hablando de teatro, de cine, de literatura, todo eso es arte. Y le preguntamos a alguien, ¿no qué haces? Soy artista. No es la primera cosa que digo, no, yo soy pintor, ¿más pintor que de paredes? No, soy artista. Esa idea de que la idea de ser artista como una cosa que en el singular, es una invención también de la modernidad. El arte en el singular inventado por la estética es también el del águila imperial. Este arte en singular, ¿no? Es una águila imperial que se eleva por encima del sucio suelo donde los burros comen paja. La diferencia entre lo hacer y lo pensar está muy conectado también con esto, ¿no? La figura romántica del artista es, pues, etérea, afirmativa y, sobre todo, poderosa. Hablar de autoría en el sentido moderno del término es también hablar de poder. El derecho al discurso. ¿Quién habla? Y por último, era muy masculina siempre. Este de poder no sabemos todos de qué estamos hablando, ¿no? Y no precisa hacer ahí historia de arte, ¿eh? Y por último, y sí, claro, ¿de dónde se habla? ¿De qué sitio se habla? ¿Cuáles son los centros en cada momento de la historia? Eso también es muy importante. Y por último, de identidad, diferencia y desviación. Sí, la calidad del artista como marginal, lo que sea. De la división clásica entre las artes mecánicas y las artes liberales, la idea de que Leonardo decía que pintura es una cosa mental, que ninguém duda que él era un artesano perfecto, lo hacía con sus manos como ninguém. Y por eso tenía la necesidad de decir en el siglo XV, final del siglo XV, decía, atención, lo que hago es mental, es lo que distingue mi arte. Y eso es muy importante porque es el principio de un proceso que nos ha traído hasta el modernismo y hasta esta idea del arte en el singular, ¿no? Entonces, de
De la división clásica entre artes mecánicas y liberales, nos queda el deseo de las primeras frente a la libertad y materialidad de las segundas. Ustedes saben, las artes mecánicas, es muy interesante la historia de las musas de los griegos. Los griegos tenían las musas, y las musas estaban, varió un poquito, mas las musas nos llegaron 9 musas a través de los romanos a la tradición clásica. Y las musas eran una musa para la historia, una musa para la poesía, una para la música, otra para la danza, otra para... No hay una para la astronomía, no hay una única musa para la pintura, para la escultura, para la arquitectura, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque esas artes eran sucias. Se hacían con las manos. Se hacían con piedra. Las otras eran liberales, mucho más inmateriales. La música había una inmaterialidad en la música. Sí, la música lo podemos sentir muy fuerte, ¿eh? Y nuestro cuerpo puede querer bailar. Mas en el final es una cosa mucho más inmaterial, como es la literatura, como es mismo el teatro, en su idea de una escrita que se va a pasar, interpretar y todo más. Y es muy interesante pensar que en su origen las musas eran solo para las artes ditas liberales. Las otras no lo tenían. Que en el final el museo sea el que contenga las otras es la venganza. Es la venganza de pintura, escultura, arquitectura y todo más. Lo digo yo. Bien. Entonces, estatutos que, combinados, autonomía y soberanía, garantizaban una cierta operatividad a sus discursos. Sí, la idea, este es muy importante, la idea de que el modernismo nos ha traído esta idea. La arte, para funcionar, tiene que ser autónoma, ser aparte, y tiene que ser soberana, o sea, tener poder absoluto sobre sí propia. Esto es muy importante, ¿no? Porque esta autonomía y soberanía también están en el artista. Se también transportan por el artista. Y entonces, por un lado, la autonomía del arte inventada por la modernidad nos dice que el arte es un discurso autorregulado, independiente de los demás discursos de la razón moderna. Por otro, el principio romántico de la soberanía del arte propone transgredir la razón y afirmar la validez absoluta y total abandono a sus mecanismos y procesos. No se puede cuestionar. La palabra del soberano no se cuestiona. En este sentido, la figura romántica del artista, como trabajador independiente, marginal y libre de las ataduras del mercado laboral regulado, ha perdurado y se ha mantenido desde entonces como poder, pero también como motor de malentendidos y contradicciones. Desde el punto de vista actual, donde estamos ahora, ya no histórico, podemos incluso pensar que esta figura romantizada de que vimos hablando fue un campo de pruebas para lo que estaba por venir. Para mí esto es muy importante. La desregulación general del mercado de trabajo es hoy un fenómeno mundial. Y este modelo de independencia es invitado y promovido, apropiado como fue por el capitalismo avanzado en su afán de tocar una fibra sensible en cada uno de nosotros. Y hay no solo una élite marginal, los artistas, por ejemplo. ¿Cuál es esa fibra sensible? Es el deseo de independencia y la libertad de trabajar para nosotros mismos. Marx ha identificado la subordinación del trabajo al capital como continua intención. En el capitalismo avanzado, esta subordinación es a menudo discontinua y extensiva. Al menos cuando hablamos de trabajo inmaterial o de su moneda de cambio, el conocimiento. Porque en la base de la pirámide, no nos podemos olvidar de eso, el extractivismo sigue siendo de un brutalismo intenso y continuo, ahora relegado a las margens de un occidente que se ha vendido al trabajo blando. Y que incluso dentro de sus fronteras, y se ve en Portugal la discusión sobre la migración es esa, porque en Alemania donde estoy también, todo es hecho por inmigrantes. No trabajan,
do trabajo, aquilo que se llama el trabajo duro. ¿Quién limpa los baños en Europa? ¿Quién construye nuestras habitaciones? ¿Quién cuida de los viejos? ¿Quién quita la basura? ¿Quién hace todo el trabajo invisible e insomne por la noche? Eso es muy interesante, porque se habla mucho de trabajo inmaterial, de conocimiento, etc. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los corpos. La basura, lo llevan al baño. Era una vez más la idea de que tenemos cuerpo. No hay como... precisamos una habitación para nos proteger de la naturaleza. De la naturaleza, de todo más, sí. Lejos quedan los días en que en Europa, en los años 60, por ejemplo, los jóvenes estudiantes burgueses y maoístas iban a trabajar a las fábricas en busca de una experiencia real de las condiciones de vida y trabajo del proletariado. Tengo personas de mi familia, de esa generación, que lo hicieron, miembros de una familia burguesa, y iban a trabajar para entender cómo luego va ese tiempo. El fracaso del marxismo actualmente a nivel global es en parte el resultado de la imprevisibilidad de los efectos de este capitalismo difuso y global, y sobre todo lo que deriva de una privatización general del conocimiento y de los afectos, porque no es solo el conocimiento, es también los afectos, son también los afectos. Los afectos están siendo privatizados también. Es decir, la primacía del llamado trabajo inmaterial. Al mismo tiempo, el agotamiento del modelo de crecimiento infinito sobre el que se asienta el capitalismo hace 300 años. Era la idea de que tenemos que crecer infinitamente, siempre. Y ahora no tenemos solución a la vista. A pesar de todas esas ideas, esos eufemismos de crecimiento sostenible, porque reparen, se continúa a hablar de crecimiento, pero es crecimiento sostenible, o de energías limpias. Son ideas que, y hablo del punto de vista donde vengo una vez más, porque en otros lados los problemas son otros. Y entonces la idea es que son formas de solucionismo tecnocientífico para problemas que no se van a solucionar así. Que sin soluciones fáciles a la mano y con la idea de colapso, porque cuando hablamos de crisis climática, cuando hablamos de crisis política, cuando hablamos de colapso de nuestro mundo, de nuestra nave espacial, porque estamos todos navegando en el espacio juntos. Este es nuestro tren, la Tierra es nuestro tren, lo compartimos. Entonces, sin soluciones fáciles a la mano y con la idea del colapso asomando como un fantasma, dejamos de preguntar ¿hacia dónde? Que era una pregunta que hacíamos juntos. ¿Hacia dónde? ¿Vamos dónde? ¿Hacia dónde? ¿Dónde? Y solo nos queda un ¿hasta cuándo? El problema de este ¿hasta cuándo? Es que eso nos niega toda la posibilidad de reinvención, que nos niega el futuro, y con él la idea misma de utopía. Esta es la crisis de la política, y en parte es esta la razón de la crisis de la política hoy, de esta confusión entre progresismo y conservadurismo. Que ya no sabemos muy bien dónde nos ponemos, ¿no? En Europa, sobre todo, mas en otros lados igual, la izquierda, progresista por naturaleza, que proponiendo cambios, ha perdido el sentido del futuro y se ha visto atrapada en la defensa de derechos y garantías, olvidando que siempre se ha abierto camino inventando utopías, mundos por venir. La irrupción de la derecha, la vieja derecha retrógrada y nostálgica, pero sobre todo una nueva derecha oportunista que ha venido a ocupar el espacio de aquí a ahora, como no hay mañana, que se dice vamos a hablar por lo aquí y ahora, nos ha traído una radicalización biopolítica, a veces necropolítica, biopolítica porque una vez más son los cuerpos, de la noción de comunidad.
o de vida en comunidad, de la oikos. Como já havíamos visto em outros momentos mais sombrios da história do ciclo passado. Penso, é claro, em todas as formas de totalitarismo experimentadas no século XX, ou em las ditaduras militares da América Latina, por exemplo, que todos lo conocen aqui. Esta nova derecha, mas que também é muito vieja, puede verse como uma espécie de uma erupción política de lo reprimido que llama al individualismo egoísta más primario con promesas de una vida mejor. Ahora, esa vida mejor tiene que ser ahora, porque el mañana no existe. Menos impuestos. Este es el problema de donde vengo una vez más. Menos impuestos, menos solidaridad social, más dinero en mi bolsillo y sobre todo, y aquí vamos a pensar en lo artista como freelance, y sobre todo la certeza de que en cada uno de nosotros vive un empresario en potencia, un capitalista que se puede hacer a sí mismo. De Europa a Estados Unidos, de Israel a Brasil o Argentina, asistimos al súbito crecimiento de estas propuestas neoliberales para desregular el mercado y debilitar el papel redistributivo y social de los Estados. Paradójicamente, esta derecha radical es también al mismo tiempo liberal, porque quiere liberalizar el mercado, y autoritaria. ¿Quieres poner la próxima? Estos son dos libros en internet sobre la idea de freelance, que work from anywhere, trabaja de cualquier lado. La derecha se basea orgánicamente en la autoinvención y la autopromoción en las redes sociales. Nos lo sabemos. El efecto de los algoritmos en esto. Imitando la atomización, la idea de que estamos cada vez en círculos más pequeños, los círculos en que nos movimentamos en esas redes, por ejemplo, que hay redes en esos sitios, ¿no? Y que nos convierta a todos en productores y distribuidores de contenidos y afectos. Audiofeel Today, ¿qué tienes en mente? ¿Cómo te sientes hoy? Pregunta Facebook. Todos los días. ¿Cómo te sientes hoy? How do you feel today? Sí, how do you feel today? Tú. ¿Cómo te sientes? Cumpliendo ilusoriamente la idea de que podemos ser dueños y señores de los medios de producción y distribución. Que esto se haga sin distinguir claramente el ocio del trabajo es solo una muestra más de esta gigantesca operación neo-extractivista, dirigida ahora no solo al cuerpo, porque el extractivismo del capitalismo ha sido dirigido siempre al cuerpo, como fuerza de trabajo. Hoy, el ocio es también consumo y trabajo. Estamos 24 horas por día, 7 días por semana, trabajando. En los móviles, trabajando literalmente, porque tenemos que trabajar para sobrevivir, unos más, otros menos, más también cuando estamos conectados, por ejemplo, estamos trabajando. Estamos consumiendo. Esta idea de consumir, ¿no?, en otras latitudes, eso es más intenso. Aquí se siente ya. Y estamos en un contexto muy especial. Imaginen en otros contextos, ¿no? Y después tenemos los zumo, América o mismo China, que también se ha transformado en una especie de ejemplo para eso, ¿no? Y entonces, como síntoma de eso mismo, por ejemplo, siempre que nos en un ordenador respondemos, I'm not a robot, ¿saben que estamos entrenando el ordenador? ¿Saben que siempre que hacemos estas vai a recoger todas las imágenes que tienen un bus, con todas las imágenes que tienen una... Estamos treinando el computador sin saber. Estamos comprando la entrada en algo, porque eso es necesario para pasar un portal. Estamos también entrenando la máquina. Porque hoy la idea de la inteligencia artificial, que me gusta de llamar estupidez artificial, que ellas necesitan ser entrenadas. ¿Quién las va a entrenar? Si tiene gente que está entrenando esas máquinas, se nos paga sueldos muy bajos
India y todo más, haciendo gestos competitivos para entrenar a las máquinas. Pero también hay, nosotros cuando hacemos estas cosas en nuestros ordenadores, estamos entrenando a las máquinas. Por tanto, mismo cuando pensamos que estamos a hacer algo para nosotros, estamos a hacer algo para los otros, y no para nosotros. Esta nueva forma de extractivismo que promueve el trabajo no remunerado es también la piedra de toque de diversos modelos de negocio, de YouTube o Instagram, do TikTok o Twitter, do Facebook a plataformas como a Academia o de todas las llamadas editoriales académicas, galerías, publicaciones o conferencias que han invertido el flujo de la cadena de producción, haciendo que los trabajadores y materiales paguen por su propio trabajo. Ese es el problema que se pasa en la academia global. Las personas tienen que pagar para trabajar, tienen que pagar para publicar. Y esa es una idea que es una condición necesaria para que lo puedan continuar haciendo indefinidamente. Es una especie de no tiene fin. El carácter difuso y transnacional de las cadenas de producción y distribución facilita este giro neoliberal y la posibilidad de ser explotado un trabajo de larga duración se vive ahora como, y la posibilidad de ser explotado en un trabajo de larga duración se vive hoy como un privilegio. Si la precariedad es un hecho de las relaciones laborales actuales, entonces la solución es promover el trabajo autónomo. El trabajador independiente o los que crean su propia empresa con imágenes de éxito y libertad es dueño de tus propios medios de producción. El emprendimiento va así de Uber a Globo, YouTube, y explica también la explosión de los salones de uñas y peluquerías de nuestras ciudades. Somos todos trabajadores liberales. No es casualidad que incluso en Cuba, y me corrigen si estoy equivocado, las peluquerías y los taxis han sido los primeros negocios a poder abrirse tímidamente a la iniciativa privada, la idea de que se puede alquilar el taxi. Y ahora preguntaba al taxista que nos traía ahí, si paga un alquiler al Estado y se puede explorar su propio negocio, ¿no? Y las peluquerías me explicaron también, había cortado el cabello ahí, me explicaron que en los últimos años se ha cambiado el sistema de gestión de las peluquerías, ¿no? Y entonces es muy interesante. ¿Dónde deja esto la figura romántica del artista, para no nos olvidar de la foto de hoy, que se ha reinventado una y otra vez tratando de sobrevivir a los sucesivos avances del propio arte del mercado? Su posición no es nueva, solo que ahora se encuentra en un marco en que él ya no puede reivindicar un lugar especial y marginal en el ámbito del trabajo y de las relaciones laborales. Lo que antes era una excepción, compartida con algunas otras actividades, se ha convertido en la norma en este régimen de privatización y mercantilización general del trabajo y material. En el límite, podríamos incluso decir que los artistas habían sido la punta de lanza de esta transformación, la avanzadilla de la precariedad. Como también afirma Liam Gillick, que hablaba, él dice, la acusación es que los artistas son, en el mejor de los casos, los últimos trabajadores del conocimiento independiente, los mejores, los más intensos, y en el peor, casi incapaces de separarse del agotador deseo de trabajar todo el tiempo. Es muy interesante pensar que los freelancers son, sí, es dueño de tu propio medio de producción, trabajas, no tienes dueño, trabajas sin sueldo, trabajas cuando quieres, donde quieres. Mas hay una contrapartida de eso, es que no hay fuera o adentro del trabajo, estás siempre trabajando. El artista, históricamente, lo era ya. Por eso es una especie de una avanzadilla de la precarización global del trabajo. Y
como podemos escapar a esse destino e encontrar ou reinventar outras formas para a prática artística, sin más tener torres de marfil, sin ter estas mitografias del artista marginal. Como lo podemos hacer? Y una obra de Tino Sehgal, un artista alemán de origen de Irán. Lo tuvimos en la Bienal. Sí, sí. Bueno, él Sí. no, bueno, tú sabes Sí, que él sí, tiene sí, falta sí. para moverse. Sí, sí. Una propuesta de él. Y nuna instalación performativa como es habitual, sí, con su trabajo, una chica, a dado momento una chica nos va a preguntar a nosotros, al público, ¿preferías sentirte demasiado ocupado o no lo suficientemente ocupado? La pregunta va dirigida al público, a nosotros. Pero parece ante de todo una pregunta que se surge de las propias contradicciones de la práctica artística, incrustada entre las virtudes y los peligros de trabajar sin rede y la ansiedad productiva que le es tan característica. Porque hay una ansiedad productiva muy grande en ser artista. Y debemos ser siempre capaces de preguntar eso. ¿Por qué trabajamos? Debemos preguntar, ¿estamos trabajando cuando trabajamos? ¿O estamos haciendo otra cosa que no debemos llamar trabajo? ¿Debemos seguir haciéndolo o debemos dejarlo? Abandonando ese trabajo, esta producción, a su papel de algo improductivo. Probablemente cuestiones como estas, de cuestionar a todo momento por qué lo hacemos, lo que hacemos, lo que llamamos lo que hacemos, es quizá la primera vacuna que puede librarnos de este destino. Bien, pienso que ahora podemos hacer una parada para la gente que trabaja ahí en varias áreas, más en la parte del arte, es muy fuerte, de tomar en sus propias manos la gestión de proyectos independientes en una escala que para la escala de la ciudad es muy grande. Solo para tener una idea, en Porto hoy, a los días de hoy, hay más de 100 proyectos autogestionados por artistas. Claro que tienen todas escalas diferentes y no diría que tienen todos el mismo interés, pero tienen cosas muy interesantes. De un modo que, habiendo un panorama institucional en la ciudad, no hay posibilidad de conocer la arte en Porto sin conocer esos espacios. A pesar de haber un museo de nivel internacional, que es Perales, no hay posibilidad, porque lo que se pasa en la institución es institucional. Lo que se pasa en los espacios independientes, autogestionados, es una cosa que es muy cerca de la gente. Y yo como profesor, artista, mas también profesor, y no consigo separar las dos cosas, en la Escuela de Artes y de las Artes, tengo una conexión muy grande con esto, porque desde 100 espacios, no tengo números precisos, mas puedo decir que 3/4 tienen estudiantes antiguos míos, de un modo o de otro. Entonces, sí me parece muy interesante. Entonces, antes, y hay una otra cosa que me parece muy interesante. La ciudad de Porto es una ciudad burguesa, industrial del siglo XIX, que ha entrado en una crisis muy grande desde los 40 y que ha dejado muchos espacios vacíos. La ciudad ahora está cambiando muchísimo, no unas cosas para mejor, no otras para peor, porque lo hecho de que se está recuperando edificios, lo hecho de que hay empleo y lo hecho de que hay mucho turismo, no significa que es todo bueno.
Hay cambios y uno de los cambios es que la gente está siendo enviada para fuera del centro porque los precios están llegando a un nivel imposible para la gente que ahí vive. Y ahí había hay alguien que no lo sé que ha hecho años atrás con este proceso, ha empezado, ha hecho una broma con la idea de que la ciudad pobre es Pobre. podrida. Porto era una ciudad podrida a 20 años atrás. Y cuando veíamos podrida, era podrida a un nivel tal que voy a hablar ahora un poquito sobre eso. Antes del frenesí empresarial que recorre hoy la ciudad, muy debido al turismo, y este frenesí se recorre hoy especialmente en su centro, el puerto estaba abandonado. Tanto es así que en 2008 una curadora alemana que visitaba la ciudad me preguntaba: ¿o Porto nunca ha recuperado realmente de la guerra? ¿Verdad? Y yo le pregunté: ¿guerra? ¿Qué guerra? Y de repente me ha entendido que sí, no estamos en Alemania, esto no tiene bombardeo, no tiene... Mas la ciudad parecía bombardeada. Para alguien, como era su caso, que venía de la Alemania del Este, que no tenía las marcas de la bombardeo de la guerra, era como Dresden, era como ciudades que estaban destruidas ainda, entonces. Y yo le diría, no se trata de volver al delicioso eslogan que alguien pintó o coló en las paredes de la ciudad hace años. Hace que Porto se pudra de nuevo. Make Porto pudre again. Hace que Porto se pudra again. Que era una idea de una nostalgia que estamos perdiendo. Prefiero el Porto podrido de que el Porto jodido. Y entonces, ¿no? y me parece muy interesante pensar así. Y entonces, no es de volver a eso, más simplemente de no someter la ciudad a la dictadura de los números. En la política de la ciudad, que ahora es muy liberal, derecha, todo se mide en crecimiento. Más pasajeros en el aeropuerto, más vuelos, más inversiones, más turistas, más hoteles, más visitantes, más metros cuadrados, más empresas unicornio, todo eso. Sin una política que pueda pensar en otras operaciones, y una vez más voy a hablar de una cosa que es muy importante, sin miedo a pensar también en las virtudes del decrecimiento, para contrariar la idea del crecimiento infinito. Por ejemplo, probablemente acabaremos mismo con la ciudad muerta. El Porto podrido los años 90 y 2000 no era al final una ciudad muerta, simplemente estaba enferma. Era una ciudad en crisis en la que encontrábamos por todas las partes espacios vacíos, ruinas o espacios abandonados por la economía de mercado. Estos espacios estaban a menudo habitados de una forma o de otra, resistiendo al horror del vacío del autoritarismo al que parecen condenados todos los terrenos o edificios sin valor de mercado. Estos espacios olvidados, en su obsolescencia y su inutilidad económica, representaban el vacío que cierta idea de ciudad quiere combatir y transformar según los principios de la productividad. Y estos espacios funcionaban y siguen funcionando como zonas grises, oscuras en el mapa de la ciudad, oasis de libertad en medio de la regulación de los espacios y la propiedad, y que por tanto podían ser más fácilmente apropiadas y transformadas en otra cosa. Ese es un cartel de un grupo que tiene una oficina, un taller de impresión,
y que trabaja sobre todo con serigrafía, grabado y eso, y de cuando en vez hacen carteles que van a colar por la ciudad de toda y que son una especie de crítica a la propia política de la ciudad. Este es Porto de Voluto, es un juego de palabras con la idea de voluto, no sé si se dice también en castellano o en español, que es una cosa que está vacía, que no está siendo usada, y el luto es lo que se hace cuando alguien vaya a morir. Y entonces, era una serie muy grande de carteles de oficina rara. La erupción de espacios independientes vinculados a las artes en Oporto en aquellas décadas se debió en parte a la oportunidad que brindaban estos vacíos, en un doble sentido. Por un lado, como respuesta a un vacío institucional y cultural ante el que toda una comunidad de formación de artistas sintió la necesidad de tomar en sus manos su propio destino. Por otro, aprovechando la existencia de esos vacíos reales, físicos, que estaban expectantes, esperando algo, una especie de espacio fuera de las cosas, que podía ser ocupado con pocos o ningunos recursos. Muchos de esos espacios fueron mismo ocupaciones, en esos tiempos de los 90, 2000. Hoy los alquileres están subiendo y muchos de estos espacios se están moviendo más afuera del centro. Mas se mantiene muy fuerte el régimen de creación. Se te puedo decir que solo este año hay 32 nuevos espacios. Claro que esto no es cumulativo, porque otros cierran. Muchos de estos espacios duran un año, duran el tiempo de una relación, por ejemplo. Porque algunos vienen de relaciones que se establecen, ¿no?, amorosas, de otro tipo. A veces son comunidades, microcomunidades que se crían, que van a cotizar para pagar las despesas del espacio. Muchos de estos son informales, otros se formalizaron, y ya vamos a hablar sobre eso. Y entonces, esta historia que estoy ahora hablando, queda por contar. Alguien me lo va a tener que contar. No yo, que no soy historiador de arte, mas alguien lo va a tener que contar. Así también es necesario comprender o que propició esa creación intensiva de comunidades y microproyectos. Algo que sucedió tanto como reacción al carácter sombrío del contexto cultural, político y económico de la ciudad, como resultado del entusiasmo suscitado por una comunidad artística renovada, muy joven, y en gran medida procedente de otros lados. Era gente que no pertenecía a la ciudad, que venía a estudiar a la ciudad y que se quedaba después, y terminados sus estudios, ¿qué hacer ahora? ¿Vamos a vivir de qué? ¿Vamos a trabajar cómo? ¿Vamos a mostrar nuestro trabajo de qué manera? ¿Vamos a compartir los talleres? ¿Vamos a compartir, queremos hacer vídeo, pero no tengo dinero para tener un ordenador o una cámara? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a compartir la oikos, la economía común. Entonces, este en los mejores casos, claro. No es todo perfecto, no es todo lo cielo, ¿no? Hoy en día hay cerca, como decía, de 100 proyectos independientes activos en la ciudad. La mayoría de ellos autoorganizados, algunos con un espacio permanente, otros más nómadas. Porque no es necesario tener un espacio permanente. Un proyecto puede ocupar temporariamente un espacio, una zona autónoma temporaria, un espacio de libertad temporario, y después se quitar a otro lado. Desaparecer 6 meses y aparecer más tarde. Muchos espacios son así. Muchos grupos trabajan así. Muchos otros existieron que no están hoy activos. Sabemos que estos proyectos son o fueron de tamaños, escalas y duraciones muy diferentes. Algunos se mantuvieron activos durante décadas, 30 años ya. Otros tuvieron una existencia muy breve. Algunos optaron por había algunos que ocupaban cafés. Hablaban con la persona del café, podemos usar el café para hacer ahí performance y eso. Bien.
Algunos optaron por un modo nómada, renunciando casi a una presencia física o viviendo de apariciones fugaces. Otros mantienen o han mantenido espacios de producción y presentación pública, con mayor o menor regularidad, porque muchos son espacios de producción, son sus talleres, son sus estudios y son también espacios para presentar el trabajo. Y consiguen tener los dos al mismo tiempo, ahora en tiempos diferentes. E o que acontece é que estes espaços muitas vezes vão cambiando de área geográfica na cidade em função dos processos de transformação e de gentrificação da cidade. Os artistas vão corridos. Quando vendem muito dinheiro, vão ao Rio a outro lado, porque não o podem pagar, porque não o querem pagar, porque não les interessa trabalhar em um bairro gentrificado, etc, etc, etc. Alguns destes espaços foram projetos unipersonales, outros de pequenos grupos, muitos deles móveis e inestáveis. Grupos que tienen las personas que los han criado no son las mismas que están ahora, se mantienen el nombre. Y otros fueron gestionados o están gestionados por asociaciones culturales, se formalizaron con asociaciones culturales para poder establecer conexiones con las instituciones, para poder ir a buscar apoyos para proyectos. Y algumas destas estruturas se han profissionalizado mesmo, porque passaram a poder fazer outras coisas e a gente que trabalha aí tem um pequeno soldo. E tem, portanto, outros níveis de gestão e afirmação. A cartografia deste ecossistema é, portanto, complexa, desigual e composta mais de descontinuidades do que de invariantes. Assim, ainda assim, é inegável que algo ha venido para quedar-se e que também há cambios, porque se passaram 30 anos e as coisas continuam muito ativas. E que também há cambios em marcha que han alterado a natureza desses projetos. E é muito interessante para mim falar hoje aí disso, porque assim, este é um contexto muito diferente, mas poderemos pensar no futuro e pensar nos riscos que alguns desses problemas têm quando há dinheiro circulando. E vamos falar sobre isso. Estes projetos, muitos deles se han alterado em sua natureza, especialmente em relação com a precária economia da prática artística e a reinvenção de estratégias de sobrevivência que se exige em cada momento. Porque os artistas têm que inventar suas próprias estratégias de sobrevivência. E que pode ser ter um outro soldo, ter um outro trabalho, prestar, por exemplo, combinar seu trabalho como artistas a projetos de educação artística que les permitem sobreviver, precariamente, mas sobreviver. Agora, eu queria falar de uma coisa que eu hablo, que eu chamo el giro. Estou falando aí Al Foster, um americano que havia falado del giro etnográfico, eu hablo del giro proyectual. El giro del proyecto, el cambio del proyecto, ¿no? En los últimos años, la precariedad característica del trabajo artístico, en Europa sobre todo, porque en América también es diferente porque no ha Estado, es la idea que tú desplegabas. La precariedad característica del trabajo artístico ha visto la llegada de una nueva modalidad, y esta es la burocratización proyectual de su práctica. La dependencia estructural de los artistas y los llamados espacios independientes se ha desplazado hacia una particular práctica proyectual que exige la sumisión casi permanente a un ciclo interminable de concursos, subvenciones y programas de financiación. Entre proyectos de investigación artística, programas de movilidad, becas de máster o de doctorado, residencias o ayudas a la creación, una parte importante del trabajo de artistas y colectivos de artistas se realiza ahora en torno a formularios online, proyectos detallados, declaraciones de intenciones, presupuestos, cuentas finales, tesis, porque
no es diferente. El papel de la universidad aquí es lo mismo, es también un problema. Jurados porque há sempre alguém que vai avaliar no proyecto, o informes. Ya hay cursos y unidades curriculares en Europa dedicados solo a esto, en escuelas y universidades. Sobre cómo hacer proyectos. Y está surgiendo rápidamente una nueva especialización. Tenemos el artista, el curador, y tenemos el productor de apoyo a solicitudes de proyectos. Porque es una cosa tan específica que queda por ver hasta qué punto este estado de cosas es una nueva forma de formateo burocrático y aburrido de la práctica artística, contribuyendo de una manera decisiva a un nuevo modelo del estatus del artista y de sus modos de producción, ahora ciertamente menos centradas en la experimentación sin compromiso. Esta es la historia de la práctica artística, de experimentar sin compromiso. Y cuando tenemos un proyecto, ¿estamos experimentando? No, estamos proyectando, no estamos descomprometidos, estamos comprometidos. Comprometidos con una propuesta que hicimos, es una servidumbre voluntaria. Entonces, este giro proyectual, como lo llamo, es una forma de agencia de la práctica artística que impone toda una retórica discursiva y conduce, por ejemplo, en muchos casos, a una supercarga de información que se ve en muchos proyectos artísticos, ¿no? Entramos en una sala y vemos, se muestra documentación, se muestran gráficos, se muestra, porque esto no es por acaso, es porque hay una formatación de la práctica artística que va a venir de lo modo como ella está siendo pensada desde su raíz. Y esta es un problema que se extiende también a la curaduría, no es diferente. La curaduría tiene los mismos problemas, porque hoy en día el curador, la figura del curador responde de lo mismo modo. Yo no lo quise hablar mucho, tenía un problema con la figura del curador también como figura mitificada, mas la idea de todo que él dice, que había dicho sobre el artista y la mitificación del artista se puede dividir sobre la mitificación del curador, de la curadora, es lo mismo. Porque hoy los curadores tienen un agenciamiento muy próximo de los artistas y hablan de sus realizaciones como si hablasen de una obra de arte. Son un poquito más como un director de cine que tiene un equipo que trabaja para sí y al final yo soy el actor. Claro que hay curadores más horizontales, curadores menos horizontales, quizá hay muchas maneras de trabajar, pero la figura del curador es también una figura que responde a la mitificación del artista como dueño exterior de sus propios medios de producción. Especialmente el curador freelance, porque lo que está en una institución, ahí tenemos una otra formulación. Entonces, sobre todo, lo que acontece es que los artistas, y ahora voy otra vez, y los curadores, están respondiendo a agendas y especificaciones, y al hacerlo, se corre el riesgo de transformar la práctica artística en un juego en que se compromete en servidumbre voluntaria a un conjunto de premisas, de dictados externos que le definen y condicionan antes incluso de que se pueda materializarse. La arte está hecha antes de ser. ¿Dónde está la experimentación? Sin compromiso. Como llega a sugerir Boris Groys, este modelo proyectual puede considerarse hoy una forma de arte en sí misma. Por lo que para cartografar la práctica artística actual sería necesario partir no solo de los proyectos que se realizaron, pero también de los proyectos que nunca se han realizado. Todos aquellos que han quedado en el cajón, por una u otra razón, rechazados por algún jurado o comisión. En definitiva, este nuevo régimen
este giro proyectual es una arma de doble filo. Por un lado, ha ofrecido otras estrategias de sobrevivencia a los artistas y a sus espacios de producción, difusión e exposición, consolidando proyectos y fomentando redes de colaboración. Por otro, ha alterado, a veces radicalmente, el modelo de autogestión e independencia de la práctica artística, especialmente de aquellos fluxos que tienen lugar a las márgenes de lo o más allá del mercado. En un contexto como el portugués, en que el mercado del arte es muy débil, casi no existe, y que prácticamente nada ocupa el espacio entre las grandes instituciones, los museos y estos espacios autogestionados, esto es ainda más relevante. Cuando hablamos de este tipo de espacios, el caso de Oporto y en general lo que se pasa en Europa es exemplar. Hasta el punto de que podemos decir que es imposible sentir el pulso artístico de cada local sin este ecosistema de proyectos colectivos con afirmación más o menos independiente. Conocer los efectos del grado de dependencia, más desde el punto de vista conceptual que desde el punto de vista material, de muchos de ellos a los programas locales y nacionales e internacionales de apoyo a las artes, podría ayudarnos a imaginar un futuro que tendrá que ser común o comunitario, si quieren. La economía precaria de los artistas es un ejercicio de sobrevivencia, pero es, sobre todo, un ejercicio de libertad y resistencia. Comprender y cuestionar estos cambios es clave para evitar el adormecimiento y la domesticación de la práctica artística. Una ciudad se hace construyendo espacios comunes, porque una ciudad se hace antes de todo en torno a las ideas de comunidad o de comunidades, plural, como desafío y alternativa al estado de las cosas, al mainstream. Sin ir más lejos, tampoco creo que sea posible pensar la economía precaria de los artistas sin pensar en esta idea de construcción de espacios comunes, porque nuestro futuro será común, autogestionado, comunitario, independiente o no será de todo. Y voy a hablar ahora un poquito de algunas dos o tres cosas, porque hasta ahora, claro que había mostrado una otra imagen, todo parece muy un ejercicio muy de estética, y que no es no es solo eso, porque estoy hablando de cosas muy concretas, como mi ciudad ha cambiado, como la figura del artista, con que me confronto todos los días también ha cambiado, los retos de todo eso, claro. Más que ahora podemos mudar. Había una idea que es cómo. Hay una cosa que para mí me parece muy interesante. Yo no lo puedo hacer aquí, ahora no lo podremos hacer de la manera más. ¿Puedo hacer? Si puedes. Sí, mover ahí un bocadito. Ahí. Tú puedes mover un poquito. Ahí. Bien. Tenemos una línea. La sala está separada en dos. Lo que separa esta sala en dos, creo que solo tienes algo para hacer. No, vamos a hacer el chão. Sí. No es necesario. No es necesario. Tenemos una línea. Las líneas pueden ser diseñadas de muchas maneras. No diseñar una línea con cuerpos y caderas y sillas. Si está diseñada una línea ahí, hay una separación. Bien. La cuestión es que nosotros lo sabemos de la geometría euclidiana, lo sabemos una cosa, nosotros, todos ahí, toda la gente, mas sobre todo los que están ahí y que también hacen cosas, que hacen cosas con las manos, que dibujan, o que lo que sea, no saben que hay una diferencia muy grande entre la geometría real y la geometría euclidiana. La geometría euclidiana es una abstracción. Porque nosotros decimos una línea, no lo habíamos aprendido, una línea solo tiene una dimensión. No, sabemos que no es verdad, porque está en la línea, ¿estás de acuerdo? Hay una línea.
Estou caminhando dentro da linha. Mas a imagem euclidiana, isso não era possível. Porque a linha não tem espessor. É uma abstracción. Mas nós não sabemos, as linhas são espaços habitáveis. La línea del círculo del inicio, la línea que resta del espacio afuera del arte, no es una línea que no se puede habitar, es una línea que se puede habitar. Y la cuestión para mí que es muy interesante es pensar, ¿quieres poner más así, sabes? Esta es una imagen de una isla real, no es inventada por mí. Es una isla que existe en el sur, perto de Chile. Es una isla que tiene diversos nombres porque es reclamada, claro, por los ingleses y por Argentina y por Chile. Entonces el nombre es más el nombre en español es Isla de la Decepción. Los ingleses le llaman Deception Island. ¿Y por qué es la isla deshabitada? Había sido, hoy es una isla deshabitada, es ocupada una parte del año con unos proyectos científicos ligados al clima, mas el invierno más profundo no es posible de habitar. Ha sido una isla siempre habitada por piratas, por marginales, por gente que está en las márgenes, en las orillas. Y entonces, lo que se pasa es que esta isla tiene claro, es una cratera de un volcán que está muerto y que tiene una particularidad, es que cuando se está andando en torno no se descubre fácil la existencia de la bahía dentro. La próxima imagen, esa es la isla. La isla tiene un puerto natural dentro, pero es un puerto que se esconde del exterior. Y para mí esta isla, igual puedo voltar para atrás, esta isla es una isla que tiene una cosa muy interesante. El interior es el exterior y el exterior es el interior. Sí. Tiene una especie que estamos dentro o estamos afuera. Estar dentro y afuera al mismo tiempo es una posibilidad. Hay espacios reales donde esto es posible. Y de la misma manera es posible de trabajar con la línea. Ese es un trabajo de Francis Alice, el artista que vive en México, Ciudad de México. No se ve muy bien, es una imagen de este zócalo, como lo saben, en la plaza central de Ciudad de México. Y tiene toda una simbólica muy grande para los mexicanos y tiene una bandera muy grande de México en su centro. Y ese trabajo de Francis Alice es un trabajo en que él hace un reloj de sol, porque hace mucha gente allí y había gente también que ofrecía sus servicios, etc. Y con lo calor se van quedando siempre en la sombra de la bandera, y que es un espacio es una línea. Y esta posibilidad de evitar la línea y de hacer un reloj en que los humanos están ocupando la sombra de esta línea, es un trabajo que me parece que da una lectura muy precisa de la posibilidad de habitar un espacio entre. Aquí vemos otras imágenes de este proyecto, que es una especie de reloj de sol, ¿no? En que vamos a ver lo que te pasa, no hay sol. Reparen cómo la gente se proyecta en el espacio con sol. Y es muy bonito porque es mismo esta idea de la posibilidad de habitar. Claro que este trabajo tiene muchas otras dimensiones, muchas otras que podemos leer, muchas otras cosas. El trabajo que hace en el mismo espacio. Y ahí la cuestión es un vídeo, mas la cuestión es otra. Hay siempre esta idea de la línea, en este caso de la secularidad, que es por para otro. Este es un trabajo, es una cartera, un postal
Es un postal. Es un trabajo que se tiene edición infinita y era un trabajo muy simple porque se estaba en México y tenía un problema que era cómo ir a Estados Unidos, América, sin cruzar la frontera. Entonces el proyecto era ir de Ciudad de México a San Diego sin cruzar la frontera. Y lo ha hecho dando la vuelta al mundo, al contrario, y entró por Canadá, después de ir a Asia y todo más. Y este proyecto, vaya, esta idea del mar como frontera, yo pienso que es una cosa muy, para quien vive en una isla como Cuba, es una cosa muy fuerte. Y entonces, este trabajo tiene esa dimensión de contornar, de envolver la idea de frontera y la idea de la división, y cómo cambiar de ahí para allí sin cruzar esta línea. Entonces, para viajar de Tijuana a Santiago sin cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos era Tijuana. Tomaré una ruta perpendicular a la borda de Italia, desplazándome luego hacia y de nuevo hacia el sudeste, circunnavegaré la Tierra hasta llegar al punto de partida. Los objetos generados por el viaje darán fe de la realización del proyecto mismo y quedará libre de cualquier contenido crítico más allá del desplazamiento físico del artista. Es un trabajo que tengo en mi... Ahora no tengo todos en casa, no sé. Cuando tenía siempre en mi casa, porque todos dos la por frente ver y lo tenía en la pared. Bien, aquí lo vemos mejor. Es un trabajo de 97, es muy actual. Este es otro trabajo de Francis Alice, que yo no lo podría hacer ahí, pero es una charla para hacer ahora una viaje muy grande, que no tenemos tiempo. Mas ese trabajo, entonces tengo 2 o 3 ejemplos de esta idea de habitación, de cruce, de habitación o de confronto con la idea de frontera, de línea, para que la conversación que tenemos hasta ahora no sea tan abstracta. Y cómo es que los artistas hacen para evitar espacios de cruce, de borde, de frontera. En este caso, que también es muy actual por lo que se pasa en Palestina, él hace eso. Saben que la línea verde, Green Line, es la línea que se ha diseñado, como siempre acontece cuando se diseña algo sobre un mapa, de una forma abstracta, se ha diseñado para definir las áreas palestinianas y las áreas de Israel. Entonces, estas líneas verdes definen en el mapa, definen la frontera entre los muchos espacios aislados, porque son como islas, es como un arquipélago de islas que pertenecen a la gestión autonómica de los palestinianos y las áreas que pertenecen al Estado ocupados por el Estado de Israel. Entonces lo que había hecho es, él ha pegado, él es belga, tiene pasaporte mexicano y belga, entonces podría hacer eso. Entonces tiene unas latas de tinta verde que van en su saco, haciendo un pequeño furo, sin orificio, y va caminando, cruzando las líneas y trazando una línea real verde que cruza la línea ficticia del mapa. Y ahí está cruzando los controles de los israelitas, y este es el trabajo. Y está registrado como un desafío también, más una idea que el cuerpo real y la línea real. Y ahí, y él lo hace en todas las direcciones. Hacer algo político se puede tornar poético. Que es el subtítulo de este trabajo.
Vamos. Este es Gabriel Orozco. Podrían hacer otros trabajos de Orozco. Entonces, este trabajo me interesa mucho porque es esta idea de una DS, pero una persona sola, que ha sido cortada. Y entonces esta idea de una utopía, que pegar un objeto que es una especie de suprazumo del design industrial y lo transformar en una utopía individual con un corte. Es casi como un merging entre... Bien. Y este trabajo de Francis Alves me parece que es hablando de las utopías y las imposibilidades, es así. Toda la gente sabe que en el interior del tornado es el sitio más calmo del tornado. Nada se calma. No hay viento. Es como un ciclón. El ojo, tranquilidad total. Entonces, con esa idea, y aquí tenemos una vez idea de interior, exterior, dentro y fuera, estar dentro y fuera. Entonces, este vídeo, él va para una zona de Estados Unidos que es muy conocida por sus tornados. Y entonces va a intentar entrar en el interior del tornado para evitar el interior del tornado. Imaginen lo que ha pasado, es cierto. Siempre que se intenta hacerlo, el tornado lo va a expulsar hasta afuera y lo va intentando otra vez. Y esta idea muy loca también, ¿sabes? De una imposibilidad, más de una imposibilidad en busca de algo, como lo trabaje, la fe puede mover montañas. Hay que pedir mucha gente, voluntarios, y van a mover una montaña unos centímetros más. Entonces, esta idea de que las utopías son posibles y que esas utopías tienen que siempre a ver con la relación del cuerpo con el espacio, con lo otro, y eso es muy, muy, muy interesante. No sé si hay más. Este es un otro artista que me parecía también podría traer un otro artista que es Thomas Ischorn, que es un artista de Suiza, y este es un proyecto que era hecho ya en 2004, que se llama Museo Precario, Museo Precaire, y Museo Precaire Aviné. Aviné es una área de habitación social del exterior, de banlieue, como se dice en Francia, de París, donde la gente está afuera de todo, afuera del centro, porque banlieue, la palabra francesa para el periférico, el que está en la periferia, venidos del centro, venidos del lugar, banlieue. No tienen derecho al lugar. Hay gente que está fuera del lugar, está en otro lugar. Entonces va a trabajar con las gentes que están venidos del lugar y va a tener así. Es un poco como la Mahomet y la montaña. Vamos a decir, las personas van al museo, los museos van a las personas. Y entonces el proyecto es pegar en la colección las obras más caras, más icónicas del museo do Centro Georges Pompidou en París y hacer con la comunidad un proyecto para un museo precario y temporario, que era un espacio construido de manera más precaria posible, pensada con la comunidad, y que todas las semanas durante un periodo de meses escolhían una obra, podía ser Malevich, podía ser Joseph Beuys, podía ser, era Duchamp, era un guarda-malis de Duchamp, y se elevaron las obras, que claro estaban en las cajas porque los curadores estaban locos. Y ahora, como es, va a estar ahí no medio de un sitio, sin seguridad, sin nada, ¿y quién va a montar? La gente. ¿Mas la gente qué? La gente del barrio. Y que era todo así. Entonces, el proyecto es muy interesante porque es como, es una otra idea de pensar la noción de precariedad dentro del arte. Y claro, había proyecto educativo en torno de eso todo. Este es un proyecto que tiene 20 años. Me parece un proyecto muy interesante con la comunidad.
e que lo ha hecho más. Bien, vamos a terminar con 2 o 3 palabras después de las cualidades distintivas. Lo que hace difícil imaginar un exterior que pueda buscarse como alternativa. Yo mostré lo que para mí son algunas posibilidades de exterioridad, pero ya no es una exterioridad pura. Es una exterioridad como la isla de la decepción. Entonces es una exterioridad deceptiva. Quiero sugerir como hipótesis abierta, y una vez más, no soy historiador, no soy profesor, aquí hoy no soy profesor, solo soy para recibir el sueldo. No soy profesor, no soy crítico, hago lo que hago. Lo que hago es cosas. Quiero sugerir como hipótesis abierta que en las últimas décadas los artistas, en respuesta, o algunos artistas, en respuesta directa a esta abrumadora pregunta, o sea, cómo sobrevivir no medio de esto todo, en lugar de seguir tanteando en busca de un exterior que parece perdido o ainda menos localizable, han optado por habitar en los mismos las líneas fronterizas, transformándolas en entidades con espectro. Lo que había ahí, lo viste ahí. Negando la geometría euclidiana. Unas veces literalmente, otras veces metafóricamente. La geometría euclidiana nos ha enseñado que una línea es una figura unidimensional, sin grosor ni profundidad. Sin embargo, sabemos muy bien que en el momento que trazamos una línea, esta adquiere inmediatamente un cuerpo. Deja de ser una abstracción matemática y se convierte en una otra cosa enfrente o ante nuestros ojos. Esa línea, agora una línea así de facto, de hecho, limitada por la superficie en que ela está inscrita, el material utilizado, y si vamos a usar un marcador muy grueso, la línea cambia. La puedo pintar en la línea como lo quiera. Y la mano que la ha guiado, porque no son solo los materiales, de la mano que la ha guiado, o el cuerpo, se ha convertido en una materia plástica. Lo que propongo, pues, es la idea de que en un momento en que se impone esa narrativa que nos dice que no hay fronteras, que ya no hay fronteras, y que cruzarlas ya no es productivo, la posibilidad de ofrecer un cuerpo, una textura y una presencia material a esas líneas es una acción política radical. También porque habíamos aprendido por las malas, de la peor manera, que las fronteras siguen siendo tan operativas como siempre. Es más, asumiendo que el arte se hace a partir de su propio hacer, la práctica artística parece el terreno perfecto para experimentar con la variabilidad corpórea de las líneas. Algunos le llaman trazos. Transformadas así en materia plástica y habitable. Ya no se trata de ir de A hasta B, sino de elegir un espacio indeterminado entre estos dos puntos y caminar sobre la línea, indo a contracorriente de los fluxos de movilidad que caracterizan la corriente principal. Esto es, lo mainstream. Esto es lo que tengo para decir así como mi aporte, mi posibilidad de esto no había pensado ayer en el avión, claro, ¿no? Entonces está en mi cabeza hasta mucho tiempo y que viene de mi práctica. Lo que he hecho ayer ha sido de poner las ideas en papel, y por eso que también lo hice leyendo, porque no me quería dispersar mucho, porque me parece que hay palabras y hay conceptos que tienen que ser precisos para ser operativos. Ahora, yo sé que muchas de las cosas que yo espero que yo no tengo la esperanza de que todo lo que había dicho ahí possa tocar de lo mismo modo a toda la gente.
Es así. No hay nada a hacer. Es así. Pero espero que pequeñas cosas nos puedan ter tocado. Y ahora sí que si queréis hablar un poquito sobre eso. Y también sobre aquello que decía en el principio, que y cómo poner esta cuestión en el contexto. Que, ¿cómo vosotros hablaban ahí fuera? ¿Qué estaba haciendo? Sí, trabajo como curador independiente o eso, aquello. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde trabajan? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se responde a esas cuestiones en un contexto donde sé que las cosas son más difíciles? Es un contexto diferente y en muchos aspectos más difícil, porque los fluxos de sobrevivencia son más complejos también. Y entonces, es saber cómo podremos pensar estas cuestiones a partir del punto en que estamos ahí hoy, en La Habana, en Cuba. ¿Cómo es que vosotros se ven, cómo vosotros resuelven estos problemas? Imagino que algunos tienen una práctica artística, otros tienen una práctica curatorial, otros tienen una práctica docente. ¿Cómo lidiar con eso? Mismo eso que le decía, no soy profesor. Yo sé que soy, pero intento no ser. Que es una cosa un poquito diferente, ¿no? Entonces así es. Para mí, ser profesor es también un acto de supervivencia, porque me damos sueldo. Claro, mas me gusta hacerlo. Y me gusta hacerlo porque intento, no sé si lo hago, intento de que no haya una separación, no haya alguien tiene un chapéu, algo para la cabeza. Un sombrero. Intento no poner un sombrero cuando entro en la escuela para clases, no tirar el sombrero y poner un sombrero cuando estoy ahí hablando. Intento que el sombrero sea siempre lo mismo. Y los tránsitos se pueden hacer así, que la gente lleva las experiencias de un lado para el otro. Y pienso que eso es muy importante, porque crea oír un poquito también